Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la materia. En este caso vamos a ver lo que es la materia de historia, a continuar de lo que ya nos habíamos quedado. Hay una diferencia. Algo que se llama bien. ¿Me escuchan? Ok. A ver, recordemos que en las clases anteriores de historia nosotros estuvimos viendo acerca de la Revolución Francesa y de los conflictos, consecuencias que esto trajo hacia el mundo moderno, ¿verdad? Bueno, algunos eran para bien y otros eran para mal. En este caso vamos a continuar con la tónica de esta unidad, que vamos a ver acerca de la Europa napoleónica. Vamos a ver qué trata de esto que estamos hablando y irlo relacionando. ¿Listo? Bueno, durante la etapa, en este caso, del directorio, continuó la guerra contra las potencias absolutistas europeas. Esto provocó lo que es el protagonismo cada vez mayor del ejército que se estaba convirtiendo en el principal baluarte de la revolución y de la seguridad de la nación. Siendo que en 1799 el joven general Napoleón Bonaparte, que había conseguido gran prestigio y fama en el campo de batalla, aprovechó la necesidad de un gobierno fuerte para dar un golpe de Estado y disolver el directorio. Apoyado por la burguesía, instauró una nueva forma de gobierno, conocido como el consulado. Napoleón continuó consiguiendo éxitos militares y políticos y en 1802 se sintió lo suficientemente fuerte como para reclamarse o proclamarse cónsul vitalicio y finalmente se coronó emperador en el año de 1804. Si bien se entiende que la lucha de Napoleón a inicios de sus primeras batallas buscaba la libertad y soberanía de los franceses, sus siguientes conquistas se expandieron por toda Europa hasta llegar a convertirse en un nuevo emperador en plena modernidad. También nos habla de lo que era el Código Civil, que este fue uno de los principales legados de políticos de Napoleón, redactado en 1804, donde se convirtió en un modelo para otros países europeos. También su objetivo fue simplificar y modernizar las leyes, que en él se establecía la igualdad, ya todos los ciudadanos ante la ley se garantizaba y protegía a la propiedad privada, se regulaba la institución, en este caso familiar, y en conjunto se recogían los principios liberales y fundamentales, además que defendidos por la burguesía. Tenemos también lo que se conoce como la expansión napoleónica. Napoleón construyó un gran imperio luchando contra las potencias europeas aliadas. Gran parte de su éxito se debió sobre todo a su capacidad de estratega, debido a que tenía una gran habilidad para mover grandes ejércitos y también su autoridad del ejército francés. No fue hasta el año de 1805 y 1806 donde las tropas napoleónicas derrotaron a Austria en la batalla del Austerlitz y a Prusia en Jena, siendo que en 1811 el Imperio francés alcanzó su máxima extensión y casi toda Europa se encontraba bajo su dominio y control.
Sin embargo, el imperio tuvo que hacer frente a diversos obstáculos. La Armada británica consiguió derrotar a la francesa en la batalla de Trafalgar en 1805. Napoleón impuso un bloqueo naval, pero nunca pudo doblegar al Reino Unido. La resistencia en España, la ocupación francesa, iniciada en 1808, se desarrolló una guerra durante 6 años que acabó con la derrota francesa. El fracaso de la invasión de Rusia, iniciada en 1812, la gran extensión del territorio, el durísimo invierno y la falta de provisiones acabaron derrotando al ejército francés. En 1814, tras derrotas en lo que eran los territorios de Rusia y España, la coalición absolutista invadió a Francia y Napoleón fue derrocado y desterrado. Al año siguiente, consiguió regresar al poder durante 100 días para ser definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. El imperio desaparecía y se producía el retorno al absolutismo en Francia y toda Europa. Vamos a ver cómo era la Europa napoleónica. En los países conquistados por Napoleón, en este caso, se difundieron las ideas revolucionarias, donde se desmanteló el absolutismo, se redactaron constituciones, se propagaron lo que es liberalismo y los principios, en este caso los principios de libertad e igualdad. Por otro lado, el sometimiento a la ocupación militar despertó también los sentimientos nacionales y de rechazo popular a la invasión. De esta manera, también numerosos países, como era España, aquellos que se rebelaron contra la ocupación francesa, le hicieron lo que es un esgrimiendo precisamente a los ideales revolucionarios de los franceses. Vamos a ver cómo fue el declive, en este caso, de Napoleón. Bueno, se entiende que el retroceso francés ante los rusos en 1812 trajo similares repercusiones en otros dominios de Napoleón. Países como España, Reino Unido y Portugal levantaron en este caso, lo que era ¿cómo decir? Como una especie de contraataque con los soldados de Napoleón. Esta ofensiva fue bastante fructífera. De los dichos países, obviamente desastrosos para el emperador de aquel entonces, Bonaparte. Es decir, que estos países, al ver que en Rusia ellos habían retrocedido, vieron una oportunidad de poder defenderse de Napoleón y de sus soldados. En este caso, se armaron de valor y trataron de hacer en lo posible para que éste retrocediera y les diera su libertad. Los resultados de las siguientes derrotas a causa de la emancipación de los países del imperio conformado por Napoleón provocaron lo que es el desmoronamiento de este y llevaron a Bonaparte a ser condenado y exiliado de la isla de Elba, a la isla de Elba, perdón. Ante el exilio de Napoleón, las naciones que antes fueron parte de su imperio empezaron una etapa de restauración del trono y dinastías como la borbónica y su nuevo rey. Sin embargo, el descontento social y político ante la restauración de la monarquía y su oposición de reconocimiento de fronteras anteriores a 1789 provocaron en Napoleón una necesidad de regreso a los frentes de batalla, particularmente el político, con el objetivo de derrocar la gesta monárquica. Napoleón conformó un frente armado desde París que duró alrededor, en este caso, de 100 días, lo que se había mencionado, que regresó al poder, pero solo durante 100 días. Y tuvo resultados negativos, puesto que en su intento de recuperar los inicios de la revolución, su derrota en el campo de Waterloo fue inevitable y finalmente fue una vez más exiliado. En esta ocasión a la isla de Santa Elena, en donde, en el Atlántico Sur, en donde moriría a sus 51 años a causa de problemas de salud estomacal, según datos
históricos. La restauración. Tras la derrota de Napoleón, los representantes de los estados europeos, liderados por las principales potencias absolutistas, Reino Unido, Austria, Rusia y Rusia, se reunieron en el Congreso de Viena en el año de 1814 y de 1815, donde pretendían recuperar el control de Europa y volver a la estructura del antiguo régimen. Querían dejar atrás los principios de la Revolución Francesa, el liberalismo y el nacionalismo, y a la vez controlar y vigilar a Francia para impedir un posible renacimiento de su imperio. Para asegurar la restauración del antiguo orden, las potencias reunidas en el Congreso llegaron a una serie de acuerdos que todos deberían de cumplir. ¿Cuáles fueron en sí estos acuerdos que todos deberían cumplir? Siendo que el espíritu antirrevolucionario se consolidó con el Tratado de la Santa Alianza establecido en 1815 entre Rusia y Austria para evitar posibles revoluciones en Europa, siendo que estas tres monarquías se comprometían a defender lo que es el absolutismo y también lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Prusia era protestante, Rusia ortodoxa y Austria católica, y ayudarse mutuamente en caso de revueltas liberales. También se estableció el principio de intervención, por lo que se atribuían el derecho a intervenir militarmente fuera de sus fronteras en los estados que estuvieron amenazados por lo que es el liberalismo. Por ejemplo, la Santa Alianza intervino en España, donde en 1823, donde el ejército francés restableció el poder absoluto del rey Fernando VII. Los 100.000 hijos de San Luis derrocaron al gobierno liberal, instaurando desde 1820. Tenemos las dos Cilicias, que son Nápoles y Cilicia, donde en 1821, donde Austria restauró el poder absoluto de la monarquía, este reino en el que se había promulgado una constitución de carácter liberal. Ahora, tenemos los alcances y también las limitaciones del proyecto napoleónico. Napoleón gobernó de forma autoritaria, pero con el objetivo de consolidar los principios de conquistas de la revolución como la abolición del feudalismo, la igualdad entre los ciudadanos y la libertad individual. Si bien los mencionados ideales fueron parte de un proceso de lucha por la causa de los hombres, esa misma lucha condenó a quienes se volcaron contra el régimen de Napoleón. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, planteó con respecto al siguiente orden. Tenemos que él consiguió pacificar la sociedad francesa y ponerle fin a las luchas internas, reprimiendo severamente a sus oponentes, tanto a los absolutistas como a los revolucionarios. Firmó en este caso un concordato con el papado en 1801, gracias al cual se pacificaron las relaciones en la iglesia y se puso fin a los enfrentamientos religiosos. Estableció el primer código civil contemporáneo, en donde se recogieron todas las directrices básicas del derecho moderno europeo. Además, reorganizó la administración para hacerla más eficaz. Con el fin, se creó la figura de los prefectos, que eran los representantes del Estado franceses en las provincias y en los departamentos. Creó un sistema educativo estatal y centralizado que incluía todos los estudios, desde la escuela primaria hasta la universidad, y reformó la hacienda pública y creó lo que es el Banco de Francia. Tenemos también en este caso lo que son las teorías y sistemas económicos y cómo ha esto ido cambiando a lo largo de la historia. Vamos a ver acerca de los sistemas económicos primitivos.
Bueno, desde la aparición de los homínidos, debieron preocuparse de alimento y refugio necesario para garantizar la existencia individual de su especie. En la medida en que la especie humana evolucionó, sus formas de organización se volvieron complejas. También requirió ordenar la forma de satisfacer sus necesidades. Así, a lo largo de la historia, de acuerdo al pensamiento de sistemas políticos, creencias religiosas y avances técnicos de cada época, las sociedades han aplicado a distintos modos de producción, afectando así la forma en la que el individuo se relaciona con el trabajo, con el Estado y hasta con su propia familia. Con respecto al periodo paleolítico, durante el periodo paleolítico, cuando el hombre dependía netamente de la caza y la recolección, la propiedad era colectiva y el trabajo era comunitario. Cuando existía la propiedad privada sobre la tierra, tampoco había desigualdad económica ni clases sociales. Entre las características del modo de una producción primitivo, nosotros tenemos en este caso lo que es la caza y la recolección tenían como finalidad la subsistencia. No había excedentes ni se acumulaba ningún tipo de riqueza. Las relaciones entre individuos y entre estos y la sociedad era de cooperación y no de explotación. El sistema económico primitivo modificaba poco o nada la naturaleza, ya que cazaba y recolectaba solo lo necesario. También tenemos que sus campamentos estaban en cuevas o construían cabañas de paja y palos. Una vez que agotaban los recursos y alimentos en la zona, se movilizaban a otro lugar donde la especialización del trabajo era todavía algo que no se tomaba en cuenta ni se dedicaban para ello. Ahora, con respecto al neolítico, un ratito, chicos. Bueno, con respecto al neolítico, hacia el fin de la última glaciación, unos 8.000 a unos 9.000 años antes de Cristo, una especie de época primaveral permitió que tierras rodeadas de caudalosos ríos y lagos sirvieran para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en la zona conocida como el Creciente Fértil. Además, la acumulación de conocimientos sobre el clima y el desarrollo de herramientas coadyuvaron al desarrollo de la revolución neolítica, como es en este caso el conocido el hito del surgimiento de la domesticación de plantas y animales, con la que llegaron una serie de cambios a las sociedades primitivas. El conocimiento, por otro lado, de las especies, animales y vegetales, además de los ciclos climáticos y el desarrollo de herramientas, permitieron aprovechar la tierra para la agricultura. La tierra se transformó en medio de producción y el símbolo de riqueza. Los clanes se volvieron sedentarios y conformaron las primeras aldeas que dieron origen a los ciudadanos y luego a las civilizaciones. La alimentación en el Paleolítico dependía de la caza y la recolección pasó a ser satisfecha mediante la agricultura y la cría de animales. La economía se volvió autosustentable
Un mayor aprovechamiento del trabajo físico de los cultivos y cría de animales incrementó la capacidad o la cantidad de alimentos disponibles. Ese excedente era guardado como reserva para el futuro o como mercancía intercambiable por otros productos que necesitaban, donde surgió así el comercio a través de trueque. El surgimiento de la agricultura exigió que las personas empezaran a especializarse, en este caso, a través de oficios para hacer que el trabajo fuese productivo. Así se dividió el trabajo, primero en los oficios del agricultor, pastor, pescador, artesano, luego los de los guerreros, contador, mercader y líder de la comunidad, todos necesarios para incrementar la producción y comerciar con los excedentes, siendo que la división del trabajo fue el precedente de la división de las clases. Tenemos los casos de esclavismo y feudalismo en el Viejo Mundo. La comunidad primitiva es el primer modo de producción, es la primera forma en la que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. No existían clases sociales y su producción era de autoconsumo. El surgimiento del excedente económico surge al continuar la sociedad, su desarrollo, se produce más de lo que se necesita para su existencia en la comunidad primitiva. Es posible apoderarse del excedente económico, siendo que nace de la clase social, nada sino nuevas relaciones de producción. Así fue como se hizo la transición de la comunidad primitiva a lo que se conoce hoy en día como el esclavismo. El esclavismo, a medida que estas actividades se consolidaban, también se iniciaron otras formas de exploración de la tierra y explotación de la mano de obra a través de la esclavitud. El modelo decreciente y de producción económica, social, política se basó en lo que es la explotación del hombre para beneficio de quienes tenían tierras y de quienes tenían poder. Un momento. Ya, como les decía, para los que tenían tierra y para los que tenían a la vez poderes. Ya, bueno, a medida que estas actividades se consolidaban, también se iniciaron otras formas de exploración de la tierra, donde Karl Marx señala que el trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al trabajador como una mercancía. El esclavismo en Grecia y Roma. Ya en la época de los griegos y los romanos, el auge económico florecía de forma incesante, y eso era gracias a un modelo rentable, como la esclavitud, que trascendió a lo largo de tres edades, antigua, media y moderna, donde este modelo ayudó a los sistemas económicos del viejo continente, pues se basó en la explotación de quienes eran capturados en las guerras o conquistas, migraban a las grandes ciudades o lo que se convertían en deudores. Así, una persona esclavo se convertía en propiedad del otra, es decir, del amo. La prosperidad del comercio en Grecia se basó en la producción, la manufactura de productos provenientes de la agricultura y la minería de la plata gracias a la mano de obra de personas esclavizadas. La Roma republicana e imperial, forjada en clase noble, donde los patricios instauraron un modelo de producción basado en el reclutamiento de las personas esclavizadas, todo esto gracias a las guerras y conquistas victoriosas de la milicia romana. El sometimiento de las personas esclavizadas a condiciones inhumanas de trabajo en las minas, en los campos, cambió también, lo que es una forma de un cambio al salvar su vida. La esclavitud doméstica estuvo también generalizada entre las familias pudientes de las grandes ciudades. Otro tipo de personas esclavizadas fueron los llamados gladiadores, que fueron parte del sistema de producción, sino el sistema que una vez alcanzaba la libertad militar.
Esta época esclavista eventualmente permitió de una u otra manera enriquecer a las monarquías, repúblicas e imperios de turno en base al trabajo no remunerado al servicio de la nobleza. Este modelo de producción instaurado en Roma y Grecia cambiaría así como la vida acomodada de las clases sociales en Oriente y en Occidente. Ahora, el feudalismo. El feudalismo fue una formación socioeconómica predominante en Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media, siglos del 9 al siglo XIII, caracterizado por la descentralización del poder político. Se inició en la antigüedad tardía con la transición del modo de la producción del esclavismo al feudal a partir de la crisis del siglo III y sobre todo con la disolución del Imperio Romano de Occidente y del siglo V y la formación de los reinos germánicos y del Imperio Carolingio de los siglos VI y también del siglo IX. Bueno, al caer la producción económica de los imperios europeos por la falta de personas esclavizadas, la clase predominante pensó la manera de otorgar pedazos de tierra a las personas esclavizadas a cambio de que estos pudieran cultivar y obtengan sus propios alimentos y a los de sus familias. Además, les otorgaron la libertad. Pero este modo solo se transformaría en otra forma de explotación. De una u otra forma, se buscaba mantener el servicio de las personas esclavizadas para que sigan produciendo y trabajando las tierras. El cambio fue que las personas esclavizadas sin libertad a esclavizadas con libertad, con la posibilidad de huir a tierras desconocidas, de igual manera se encontraban en conflictos. La otra posibilidad de las personas esclavizadas era sobrevivir y trabajar en las tierras asignadas por sus patrones, quienes les brindaban protección a cambio de trabajo eterno. Las relaciones feudales, en este caso, en una época en la que las comunicaciones eran diferentes y los saqueos eran frecuentes, para poder administrar sus reinos, los monarcas de la Edad Media repartieron territorios entre los nobles. Estas grandes fincas constituían a los feudales la cesión de un feudo, en este caso que comportaba un pacto de fidelidad entre el rey que ofrecía el feudo y protección, el noble que se convertía en vasallo y se comprometía a obedecerle, respetarle, a aconsejarle y prestarle ayuda militar. A su vez, el noble podía ceder como feudos a partes de sus posesiones y otros nobles menores, con lo que se convertía en señor y vasallo al mismo tiempo. ¿Cuáles eran las características del feudalismo? Bueno, se entiende que el sistema social y económico se basaba en el feudo como una unidad territorial. El feudo o señorío era un extenso territorio de un señor feudal, laico o eclesiástico, y en él vivían y trabajaban lo que eran los campesinos. Con respecto a la economía, tenemos que la economía feudal era esencialmente agrícola, por lo que la posesión de tierras constituía a lo que es a la única fuente de riqueza. Los feudos eran autosuficientes y en ellos se producían los alimentos y se fabricaba todo lo necesario para la vida cotidiana. En el centro del feudo era la resistencia al señor, el castillo, si era un noble, o el monasterio, si el feudo pertenecía al clero. La mayoría de las viviendas de los campesinos estaban agrupadas y formaban lo que eran las aldeas. El feudo estaba integrado, en este caso, por lo que era la reserva señorial formada por las mejores tierras y estaba bajo el dominio directo del señor del cultivo, de los siervos. A cambio, los campesinos debían pagarle rentas anuales en especies de partes de cosecha y trabajar algunos días en lo que era su reserva. La agricultura. El trabajo en el campo era una actividad muy dura en la que participaban intensamente todos los miembros de una familia, incluidos los niños y los ancianos. Trabajaban en unas condiciones muy precarias, como horarios de sol a sol y utensilios rudimentarios, iguales a los de la época romana. Los cultivos eran
de autosuficiencia, es decir, estaban destinados básicamente a la alimentación de la familia, pues el comercio era casi inexistente. Los principales cultivos eran el cereal, que era la cebada, avena, trigo, centeno, las legumbres, también se cultivaban verduras, frutas, y la producción agrícola era escasa, pues al disponer de poco abono, solo el presidente del ganado se debían dejar porciones de tierra en lo que era un barbecho. Ahora, la estructura social feudal. Tenemos que la sociedad feudal estaba formada por tres estamentos o grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesino. La pertenencia a un estado u otro venía determinada por el nacimiento y no por la posesión de riquezas, puesto que era prácticamente imposible cambiar de estamento. La etapa medieval fue cerrándose con el feudalismo, entre modelo económico basado en la explotación y de las personas esclavizadas, provocó la caída definitiva del Imperio Romano, pues se encontraba sumido en guerras civiles y en guerras militares. Con respecto a los privilegiados, y ya con esto terminamos porque ya se va a acabar el tiempo. Era una minoría integrada por los nobles y los clérigos que gozaban de ciertos derechos. No trabajaban manualmente ni pagaban impuestos y ellos administraban la justicia y pedían ser juzgados únicamente por miembros de su estamento. Bueno chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a tomar la lista y nos vemos la próxima semana. Bueno, de mi parte, espero que tengan un buen inicio de semana y nos vemos la próxima. Ya les tomo la lista.